Continuamos con esta serie que hemos estado hablando acerca de la honra. Y en esta semana hemos estado hablando acerca de la autoridad, gobierno, que va a establecer la paz, el orden, ¿verdad? Y la administración en un grupo de personas o en una sociedad. Yo quiero hoy, en esta mañana, hablar acerca de los principios de autoridad legítima. Sí, porque hay personas que se autonombran hoy una autoridad. ¿Cómo se legitimiza una autoridad de parte de Dios? Porque muchos de nosotros podemos decir, es que Él no es una autoridad de parte de Dios, Él es una autoridad mala, es una autoridad perversa, es una autoridad... Vimos en días pasados que toda autoridad es puesta por Dios y que Dios respeta la figura de la autoridad. Dios honra la figura de la autoridad. Vamos a ver en estos días que estamos hablando acerca de la autoridad, de algunos principios también de la autoridad, pero yo quiero hablar de la autoridad legítima. Porque podemos decir, ¿cómo me puedo sujetar a una autoridad que es perversa y que es mala? En la Biblia vamos a estar viendo muchísimas autoridades como es Faraón, Nabucodonosor, el rey Saúl. Autoridades que ejercieron su autoridad de una manera tal vez violenta, deshonesta o en contra de la voluntad y de los principios de Dios. Sin embargo, fueron establecidos por Dios y se tenían que someter a ellos. Los principios de la autoridad legítima, el primero dice, y quiero decirte que una autoridad legítima es aquella que es elegida, asignada, enviada, contratada, ¿verdad? Bajo los principios naturales y legales que existen en una sociedad. Principios de elección a través de la democracia, contratación en una empresa, es una autoridad que se ha sido contratada. Hay una autoridad delegada por una empresa, por unos dueños o por alguien. Un maestro, hay una autoridad delegada por una dirección en un colegio. Una persona que ha sido enviada, que ha sido elegida y ha sido enviada. Un pastor, un misionero, ¿verdad? Que es enviado bajo autoridad en un régimen de autoridad. Hoy en día tenemos muchas personas, ¿verdad?, que se autonombran o se autollenan de una autoridad que no ha sido una autoridad delegada. La autoridad delegada viene de parte de Dios y esta es una autoridad que cumple estos principios naturales, legales, existentes en una sociedad. Hoy en día vemos muchos gobiernos, incluso los llamados golpes de Estado, a donde muchos gobernantes, ¿verdad?, desconocen una autoridad elegida tal vez por una democracia o por un sistema de gobierno, cual sea, pero natural, y que una persona, por alguna razón de inconformidad, se autonombra un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un nuevo gobernante. La palabra establecida viene del griego phasó, que significa asignar, ordenar o establecer. Vuelvo a decir, establecida, la palabra establecida es lo que estamos diciendo. Una autoridad establecida es una autoridad legítima, asignada, ordenada o establecida por una institución, sí, por una persona en autoridad o bajo autoridad. Recuerde lo que hemos estado hablando, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Acompáñenme rápidamente ahí para volver a leer lo que hemos estado aprendiendo durante todos estos tiempos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues la autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, dice, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Segundo punto de principios de autoridad legítima. Son respaldados por Dios, independientemente de su inmoralidad, su falta de integridad, su falta de bondad, su violencia, su
ideología son respaldados de Dios. Quiero decirle, Faraón fue un gobernante cruel para con el pueblo de Dios. Según las Escrituras, Dios le dijo a Faraón en Éxodo capítulo 9, versículo 16, en la versión Reina Valera: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El reinado de Faraón, sí, fue un reinado que no se sometía a la voluntad de Dios. Fue un reinado violento que trastornó al pueblo de Israel, que subyugó, maltrató, esclavizó. Sin embargo, en Éxodo 9, 16, Dios dice: te he puesto para mostrar en ti mi poder. Aquí podemos entender por qué incluso dice que toda autoridad es puesta por Dios. Porque hay autoridades, aún que en medio de su maldad, Dios quiere mostrarnos su poder, su soberanía, su cuidado, su seguridad, su protección en medio de lo que sucede en una autoridad negligente, prepotente o perversa. Otro personaje, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice la Biblia que destruyó a Judá de una manera desbordante, desobedeciendo siempre a Dios. Dios le dijo en Jeremías capítulo 43, versículo 10, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono. Yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Escucha usted bien esta palabra? Mi siervo. Nabucodonosor, mi siervo, sí. Lo estaba haciendo mal, pero había sido elegido ¿para qué? Para servir a Dios, y no lo hizo. El tercer principio de autoridad legítima, enjuiciados por Dios, no por el hombre. Usted y yo no tenemos ninguna autoridad para traer juicio a alguna autoridad. La historia de Saúl y David la vemos, ¿verdad? En la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 24, del versículo 6 al 12. Usted puede leer toda esta historia y ver cómo Saúl quería matar y destruir y desaparecer a David. Y David lo tuvo en un momento importante en sus manos y pudo haberlo destruido. Sin embargo, sí, la oportunidad de matar a Saúl no lo hizo y dejó la venganza a Dios. Porque dijo: yo no puedo hacer nada en contra del ungido de Jehová. Que en esta mañana estos principios de autoridad legítima puedan estar en nosotros permanentes y entender la autoridad delegada de parte de Dios en nuestra vida. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.